¿Qué hace que un amor siga vivo cuando ha sido herido una y otra vez? Esa es la pregunta que quizá no esperabas escuchar al comenzar este viaje, pero es la pregunta que sostiene todo lo que estás a punto de descubrir. Un relato que no comienza con héroes perfectos, sino con un corazón humano enfrentado a lo imposible. Una historia que no solo se cuenta, se siente. Si te apasionan las historias profundas, llenas de significado y con enseñanzas que atraviesan el alma, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campana para que no te pierdas ninguna de estas narraciones a las que damos vida en este canal. Ahora sí, respira, porque lo que sigue no es solo un relato antiguo, es un espejo para el alma. Imagina una tierra que alguna vez fue símbolo de promesas, donde la fe florecía como campos verdes bajo la luz del amanecer. Pero el tiempo había cambiado las cosas. El norte de Israel ya no era el hogar que sus antepasados soñaron. Era un lugar donde la luz se había ido apagando, lentamente, como una vela consumida por el viento. En las calles, en los mercados, en los templos, se respiraba un aire distinto. Ya no se escuchaban oraciones sinceras ni cantos de gratitud. En su lugar, surgían rituales extraños dedicados a ídolos creados por manos humanas. Fiestas llenas de desbordes, celebraciones que pretendían llenar vacíos que solo se hacían más profundos. Las personas ya no buscaban la guía del Dios que los había liberado siglos atrás. Habían cambiado la esperanza por ilusiones. En medio de esta oscuridad espiritual, creció un joven llamado Oseas. Desde niño miraba todo con unos ojos distintos, ojos que veían más allá de lo superficial. Mientras otros celebraban ceremonias a dioses extraños, él sentía una inquietud en el pecho, como si algo dentro de él supiera que sus pasos estaban destinados a un camino diferente, uno que no todos estarían dispuestos a recorrer. Oseas observaba, aprendía, sufría en silencio. No era ajeno a la decadencia moral que lo rodeaba. Las generaciones anteriores habían conocido la libertad que Dios les dio en el desierto, los milagros, los pactos, la bondad pura y tangible. Pero ahora, todo eso parecía un eco lejano. Fue entonces, en ese ambiente cargado de confusión y abandono espiritual, cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Una voz, no fuerte, pero sí imposible de ignorar, cortó el silencio interior de su alma. La voz de Dios lo llamó. No lo invitó a una tarea sencilla. No le prometió aplausos ni reconocimiento. Lo llamó a ser profeta, a hablar en un tiempo en el que casi nadie quería escuchar, a llevar un mensaje que no sería bien recibido y más aún, a vivir ese mensaje en carne propia. Oseas sintió miedo. Sintió dudas. ¿Quién estaría dispuesto a escuchar un llamado al arrepentimiento cuando todos estaban fascinados por sus propios deseos? Pero sabía que esa voz era real. Sabía que provenía del único que nunca miente. Y por eso dijo, sí. A veces, un sí pronunciado en silencio cambia el rumbo de toda una historia. El mandato que nadie hubiera aceptado. Sin embargo, lo que Dios le pidió después superó cualquier expectativa. No se trataba solo de predicar, no se trataba solo de anunciar advertencias. Lo que vendría sería una prueba que tocaría el corazón más íntimo de su vida. Dios le ordenó algo sorprendente. Debía casarse, pero no con una mujer virtuosa, ni con alguien reconocida por su rectitud. Debía casarse con Gomer, una mujer marcada por la inestabilidad emocional, por decisiones impulsivas, por la infidelidad. A cualquier persona le habría parecido un escándalo. Y lo fue a las miradas, los juicios, los murmullos en el pueblo empezaron incluso antes de la ceremonia. ¿Un profeta con una mujer así? ¿Cómo puede Dios permitir algo semejante? Pero Oseas entendió que su vida sería un mensaje viviente. Lo que él experimentaría en su matrimonio reflejaría lo que Dios estaba viviendo con su propio pueblo. Un amor incondicional enfrentado a una infidelidad constante tomó a Gomer como esposa. Y aunque al inicio pudo haber luz, también había sombras esperando en cada esquina. Cuando el amor no es correspondido con el tiempo, lo inevitable ocurrió. Gomer, inquieta por naturaleza, comenzó a alejarse. Primero poco, luego mucho. Su corazón buscaba emociones fugaces en otros brazos, como si tratara de llenar un vacío que nunca se apagaba. Cada ausencia,
cada mentira, cada regreso frío, eran dagas en el corazón de Oseas. Pero él nunca dejó de amarla. Mientras la veía alejarse, comprendía con una claridad dolorosa que lo suyo no era solo un drama personal, sino un reflejo del sufrimiento de Dios, al ver a Israel correr detrás de ídolos que no podían salvarlos. En medio de esta tormenta emocional, Gomer dio a luz a sus hijos. Sus nombres no fueron elegidos al azar, eran mensajes simbólicos, advertencias para una nación que había olvidado a su Creador. Cada nombre llevaba un peso espiritual que el pueblo debía escuchar, aunque no quisiera. Y aún así, Oseas seguía allí, esperando, amando, perdonando. Cuando la traición llega al límite, finalmente, Gomer se fue del todo. Se hundió tanto en sus decisiones que terminó atrapada en una situación humillante, dependiendo de otros hombres, despojada de dignidad, convertida prácticamente en esclava. Cualquier otra persona habría dicho: se lo buscó en que enfrente las consecuencias, que cada quien cargue su propia cruz. Pero Dios volvió a hablar a Oseas, y lo que le pidió esta vez parecía imposible. Debía ir por ella, debía buscarla, debía rescatarla y debía pagar por recuperarla. Pagar por alguien que ya era suyo, pagar por alguien que lo había destruido tantas veces. Era irracional, era doloroso, era escandaloso, pero era amor, no un amor humano y débil, sino un amor que refleja la esencia divina, un amor que no se rinde. En Oseas la encontró, la compró, la trajo a casa, y la trató no como una esclava, sino como alguien digna de ser restaurada. Un mensaje para una nación que había olvidado su identidad con su vida convertida en parábola. Oseas salió a hablarle una vez más a Israel. Ya no predicaba desde teorías, sino desde cicatrices. Ahora sabía, sentía, en carne propia, lo que Dios sentía cada vez que su pueblo lo abandonaba. Advirtió que la idolatría los estaba conduciendo directo a la destrucción, que la nación sería invadida, aunque el reino caería, que el exilio sería inevitable si no regresaban al camino correcto. Pero junto a cada advertencia, dejaba una ventana abierta hacia la esperanza, porque Dios no quería destruirlos, quería recuperarlos, quería sanarlos, quería restaurarlos como un esposo que anhela abrazar nuevamente a su amada perdida. Pero Israel no escuchó, siguió eligiendo a dioses vacíos, siguió persiguiendo ilusiones, y el desastre llegó. Asiria invadió. Las ciudades fueron destruidas, la gente arrancada de su tierra, la identidad de una nación completa se perdió entre ruinas. Oseas lo vio, lo sufrió, lo lloró, pero también entendió algo más. El castigo no sería el final, la restauración siempre había sido el plan final. Dios, como Oseas, estaba dispuesto a pagar el precio para recuperar a su pueblo, incluso después de su peor traición. El eco de esta historia en nuestra propia vida. Esta historia no quedó atrapada en el pasado. Nos habla hoy, nos toca hoy. Nos cuestiona hoy, porque todos, en algún momento, hemos sido como Gomer, alejándonos del camino correcto, persiguiendo sombras, ignorando un amor que ha estado allí desde el principio. Y todos hemos sido como Israel, perdiendo lo esencial mientras buscamos respuestas en lugares que nunca podrán dárnoslas. Pero también, esta historia nos recuerda que existe un amor que no se cansa, que no se rinde, que no abandona. Un amor que paga el precio incluso cuando no lo merecemos. Un amor que restaura, que sana, que transforma. Por eso, el mensaje central de Oseas no es tragedia, es esperanza. Esperanza para quienes se sienten lejos. Esperanza para quienes creen que no hay retorno. Esperanza para quienes han perdido la fe en sí mismos. Porque siempre hay un camino de regreso. Si esta historia llegó a tu corazón, si te hizo reflexionar o sentir algo profundo, te invito a apoyar este contenido. Dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de restauración y suscríbete para seguir descubriendo más relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestra fe y nuestra humanidad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que la luz de la esperanza nunca deje de guiar tu camino.